Hola, bienvenidos al segundo podcast de Universo Andrómeda. Un viaje por la cultura, la ciencia, el misterio, los ovnis, la astronomía, la historia. Esperamos que os guste y que os resulte entretenido. Somos Javi y Manuel. Hoy visitaremos Transilvania para conocer a la Condesa Sangrienta. Seguiremos viajando en nuestra nave en órbita. Os hablaremos de las leyendas urbanas y para finalizar, atracaremos con nuestra nave en órbita en la Estación Internacional. ¡Comenzamos! Bella dama, la que habita en el castillo, con un sueño casi imposible de lograr. Lo logrará a base de muerte y martirio a costa de su insaciable vanidad. Ha matado un centenar de doncellas para poder bañarse en su sangre, para obtener juventud eterna y para saciar su sed y su hambre. Ahora está encerrada en su castillo, purgando su pena y su condena. No logrará ser joven por siempre, pero sí la vida eterna. Bathory vivirá en nuestros recuerdos, vivirá como una leyenda, vivirá por siempre y para siempre, la sádica Condesa Sangrienta. En las oscuras tierras de Transilvania, los cuentos y leyendas de terror acerca de vampiros y hombres lobo se entrecruzan con la horrible existencia real de hombres y mujeres que han pasado a formar parte de la triste historia de los asesinos en serie. Una de estas mujeres, una condesa de alta cuna llamada Elizabeth Bathory, ostenta un terrible récord de asesinatos, se dice que más de 650, en una macabra búsqueda de la belleza. No en vano se la considera la peor depredadora que haya tenido jamás la historia del crimen. Su nombre verdadero era Elizabeth Bathory, pero la historia la conoce como la Condesa Sangrienta por su afición a secuestrar y torturar a muchachas, de cuya sangre bebía para conservar así la eterna juventud. Al menos
Esto testificaron quienes siguieron el proceso judicial contra ella en aquellos tiempos convulsos. Elizabeth Bathory nació el 7 de agosto de 1560 en Ingírbador, Hungría, en el seno de una de las familias aristócratas más importantes de Transilvania. Su tío, Esteban I. Bathory, príncipe de Transilvania, se convirtió en rey de Polonia a finales del siglo XVI. Elizabeth recibió una amplia y exquisita educación, aunque también estuvo en contacto desde su más tierna infancia con la alquimia y el esoterismo, prácticas ampliamente practicadas por algunos miembros de su dinastía. En 1575, cuando Elizabeth era una joven de 15 años de edad, se casó con el conde Ferenc Nadasdy, de 20 años. Su pareja se trasladó a vivir al solitario castillo de Cesge, donde Elizabeth quedó prácticamente recluida. Ferenc era un soldado protestante que pasaba largas temporadas luchando contra los católicos de la dinastía de los Habsburgo, en las continuas guerras religiosas que asolaban el país desde la reforma de Lutero. Sus prácticas crueles, y más con sus enemigos, le valieron el apodo del héroe negro. Encerrada en el castillo, sin poder salir por orden expresa de su marido, la existencia de la condesa se fue haciendo tediosa y solitaria. Elizabeth empezó a intentar escaparse por diversión, hecho que consiguió en varias ocasiones, en las que vivió alguna que otra aventura. Entre ellas, una fugaz con un excéntrico joven conocido como el vampiro por su extraño aspecto y vestimentas. Tras los muros de su castillo, la condesa se fue rodeando de extraños sirvientes con los que empezó a realizar prácticas de brujería y alquimia. Entre estos sirvientes había una bruja llamada Dorco, su antigua nodriza. Dorco empezó a aconsejar a su señora sobre los beneficios de la sangre y las muchachas jóvenes, la cual, aplicada sobre la piel, tenía la propiedad de mitigar los efectos del paso del tiempo más que ningún otro bebedizo ungüento de la época. Elizabeth empezó a martirizar a sus sirvientas con los más retorcidos métodos, como cubrirlas de miel y dejarlas en medio de un jardín para deleite de los insectos, o abandonarlas al raso en el frío invierno mientras congelaba con cubos de agua. En sus castillos transilvanios de Szeged y Barano, la condesa Bathory tuvo todo el tiempo y la soledad del mundo para desarrollar sus aficiones hasta un grado de sofisticación sádica escalofriante. Al cabo de más de 10 años de matrimonio, la condesa se convirtió en madre primeriza de una niña llamada Ana. Tras ella vendrían Úrsula, Catalina y Pablo. A pesar de que la maternidad la alejó momentáneamente de sus extrañas actividades, una obsesión rondaba su cabeza desde hacía tiempo. El envejecimiento de su cuerpo, y algo deteriorado debido a sus 4 embarazos, empezaba a preocupar a Elizabeth de un modo que terminaría convirtiéndose en enfermizo.
La muerte de Ferenc, el 4 de enero de 1604, fue el punto de inflexión definitivo a la espiral de violencia de Elizabeth, que al verse viuda dio rienda suelta a toda su psicopatía. Echó del castillo a su suegra y al resto de parientes de su marido, y con ayuda de su cómplice Darbulia, una supuesta bruja de la región, montó un siniestro laboratorio en los sótanos del castillo y se dedicó a la práctica de la magia negra. La locura y el sadismo de Elizabeth se desencadenó cuando una de sus desdichadas sirvientes le dio un desafortunado tirón de pelos mientras la peinaba. La salvaje bofetada que le propinó su señora hirió a la joven en el labio, y su sangre salpicó la mano de Elizabeth. Entonces la condesa fue presa de gran excitación al creer que la piel de su mano manchada por la sangre de su sirvienta se había vuelto más tersa y blanca. Las tétricas palabras de su nodriza Dorco, hablándole de las virtudes de la sangre joven para recuperar la belleza, resonaban con fuerza en su mente. Mató a la torpe sirvienta, hizo que se desangrara en una bañera, en la que luego se sumergió. Este sería el primero de una larga lista de asesinatos, a fin de procurarse la sangre suficiente que debía darle la eterna juventud. En su paranoica locura, no se conformaba con frotarse con toallas que disminuyeran el efecto de la sangre, sino que obligaba a sus sirvientas a lamerle el cuerpo. A estas, más les valía no mostrar rechazo ni repugnancia, pues el castigo sería peor. Torturarlas hasta la muerte fue una práctica que no dudó en llevar a cabo la condesa. En aquella espiral de demencia y depravación, Elizabeth Bathory se hizo con una serie de artefactos de tortura. Entre estos artefactos había un terrible sarcófago de madera, erizado de clavos en su interior, conocido como la Dama de Hierro. Un tormento que ya había sido empleado por la Santa Inquisición española en sus actos de fe. Durante más de 10 años, los campesinos del lugar veían pasar el carruaje de la condesa, deambulando por sus tierras en busca de pobres muchachas que eran engañadas con la promesa de una vida mejor, lejos de la dura existencia del campo. Las que se negaban eran drogadas y obligadas a la fuerza a acompañar a Elizabeth a un castillo del que a buen seguro nunca más saldrían con vida. Al principio, los cadáveres de las muchachas eran enterradas con mucho cuidado, pero pronto, la gran cantidad de ellos hizo que Bathory y sus cómplices no tuvieran reparo en dejarlos abandonados sin enterrar. La población cercana al castillo empezaba a sospechar que la condesa tenía algo que ver con la desaparición constante de muchas de sus hijas, pero la alta cuna de la que provenía hizo que pudiera continuar con sus prácticas asesinas de manera impune. Pero poco a poco, las jóvenes campesinas empezaron a escasear y la sed de sangre de Elizabeth la llevó a cometer un grave error. Desesperada por conseguir sangre para sus baños y víctimas para sus horripilantes prácticas, no dudó en recurrir a chicas de la aristocracia. El rey Matías no pudo ya hacer oídos sordos a las historias dramáticas que le llegaban de su pariente. Hombres del rey, dirigidos por el palatino Turzo, decidieron investigar el caso. Cuando atravesaron los muros de Tsetke, se encontraron un horrendo espectáculo de cadáveres torturados, sangre derramada, y a la propia condesa disfrutando de uno de sus depravados baños. La sentencia
hecha pública el 17 de abril de 1611, condenó a Elizabeth Bathory a ser recluida de por vida. No corrieron la misma suerte sus cómplices, quienes fueron todos ellos ejecutados. La condesa pasó sus últimos 4 años de vida encarcelada en su propio castillo sin poder ver la luz del día, aislada completamente en una mazmorra con una sola rendija por la que recibía algo de comida. Moriría así el 21 de agosto de 1614. Se ponía fin a la historia de terror de la condesa sangrienta, a quien sus más de 650 asesinatos y torturas no le sirvieron más que para sembrar el terror. La supuesta belleza que su nodriza Dorco le había prometido, de poco o nada le sirvió en su tumba. Bienvenido a tu nave espacial en órbita alrededor de la Tierra. En el podcast número 1 de Universo Andrómeda de esta serie dedicada a las órbitas, te explicamos cómo ponerte en órbita, lo que es el plano orbital y la importancia de efectuar los impulsos de propulsión con la duración exacta y en el momento adecuado si queremos efectuar maniobras en órbita. Si no lo has escuchado, te recomiendo que lo hagas antes de escuchar este, para que comprendas mejor algunos de los conceptos que vamos a tratar aquí. Esta es tu situación actual. Estás orbitando la Tierra en tu nave espacial siguiendo a la Estación Espacial Internacional en una órbita circular a una altura de 340 kilómetros y a una velocidad de 27.000 kilómetros por hora. Si miras por la escotilla frontal, verás a la estación por delante de ti como un punto fijo y brillante a varios cientos de kilómetros de distancia. Tu nave dispone de 2 potentes propulsores principales en cola y otros propulsores de maniobra más pequeños todo alrededor que le permiten maniobrar en todas direcciones. La estación espacial no dispone de propulsión propia, simplemente orbita la Tierra siempre a la misma velocidad, siguiendo las leyes de Newton. Nosotros con nuestra nave podemos variar nuestra dirección y velocidad, pero ella no. Ahora queremos acercarnos a la estación y atracar nuestra nave en uno de sus muelles de atraque. Pensarás, si la estación está delante de mí, acelera hacia ella y ya está. Pues te equivocas. Eso lo puedes hacer en la Tierra, pero aquí en el espacio las cosas no funcionan así. Es más, si aceleras directamente en su dirección, lo único que vas a conseguir es alejarte cada vez más de ella. ¿Cómo es posible? ¿Quieres saber el motivo? Ahora te lo cuento. En el podcast número 1 de Universo Andrómeda te expliqué lo que era el perigeo y el apogeo. El perigeo es el punto más bajo de tu órbita y el apogeo el más alto. Como tu órbita es circular, ahora mismo tu perigeo y tu apogeo son iguales y todos los puntos de tu órbita están a la misma altura de la superficie de la Tierra. Supongamos que enciendes tus propulsores y aceleras en dirección a la estación. Cuando aceleras estabas aumentando tu velocidad, pero también estás aumentando el diámetro de tu órbita. Pero no aquí, sino en el otro lado de la Tierra. Cuando le hayas dado media vuelta a la Tierra y llegues al otro lado, verás que estás volando más alto que la estación. Claro, es normal, porque has hecho tu órbita más grande. Ya no es circular, es elíptica, por lo tanto vas a tardar más en recorrerla. Y cuando vuelvas a este lado, la estación estará aún más lejos de ti, porque has hecho más recorrido que ella. Y en la siguiente órbita, por ese mismo motivo, estará el doble de lejos. Seguramente lo entiendes mejor con un ejemplo. Los corredores de atletismo de las pruebas de larga distancia, en cuanto les dejan, corren todos por la calle más interior.
Es normal. Si alguno corriese por las calles adyacentes, recorrería más espacio y seguro que llegaría último, aunque corriera incluso más que los demás. Bueno, pues entonces, si acelerar hace que cada vez me aleja más de la estación, ¿cómo lo hago para acercarme? Pues lo contrario, debes decelerar, hacer tu órbita más pequeña. De esta manera será la estación la que vaya más deprisa que tú y en cada órbita estará cada vez más cerca. En unas cuantas órbitas la tendrás al lado. Pero con esto hay un problema. Ya he dicho que la estación da vueltas a la Tierra en una órbita baja a 340 kilómetros de altura. Puede parecer mucha altura, pero resulta que las capas altas de la atmósfera están debajo de ella relativamente cerca. Y no están siempre y en todos los lugares a la misma altura, porque eso varía dependiendo de varios factores. Por lo tanto, debes calcular muy bien cuánto deceleras, porque si haces tu órbita demasiado pequeña y su trayectoria las cruza, como son más densas, el rozamiento con ellas hará disminuir demasiado tu velocidad y dejarás de orbitar. Te quemarás en la reentrada, pero no aquí, sino en el otro lado de la Tierra, cuando ya sea demasiado tarde. Te estarás dando cuenta que cuando estás en órbita, todo lo que hagas mal en este lado, paga las consecuencias cuando estás en el otro lado. Bien, ya sabemos que tenemos que decelerar un poco para bajar nuestra órbita sin pasarnos, pero hay otro problema. Las naves espaciales no tienen pedal de freno, entonces, ¿cómo deceleramos? Para decelerar en el espacio hay que impulsarse en la dirección contraria a la que vayas en tu órbita, es decir, debes girar la nave sobre sí misma con los propulsores de maniobra hasta apuntar el morro totalmente hacia atrás y entonces encender los motores principales. Con ello haces descender tu perigeo, que ya sabes que está al otro lado de la Tierra. En el caso de utilizar esta maniobra para volver a la Tierra, se le llama deorbitar. Bien, has ejecutado la maniobra con éxito y después de varias órbitas has conseguido acercarte a muy pocos kilómetros de la estación. Su cuerpo metálico y sus paneles brillan al sol. Ahora que está tan cerca, debes volver a acelerar. ¿Ahora tengo que acelerar?, dirás. Claro. Recuerda que tu órbita ahora mismo no es circular como la de la estación. La has hecho más pequeña para conseguir llegar hasta aquí, pero ahora debes volver a acelerar para igualar tu velocidad con la de la estación, porque si no lo haces, como ella va más deprisa, recorre más órbita que tú, y en la siguiente órbita estará más atrás de ti. Bien, has acelerado y vuestras órbitas vuelven a ser iguales. Ahora vamos a orientarnos y acercarnos a ella con precisión para intentar atracar nuestra nave en uno de sus muelles de atraque. Veremos cómo hacerlo en unos minutos. Las leyendas mitológicas nos cuentan historias acerca de los dioses y los hombres de la antigüedad. Las leyendas urbanas nos cuentan historias sobre el hombre actual. Ambas nos narran hechos que supuestamente habrían ocurrido y que son tenidos como verdaderos. Las leyendas urbanas son las leyendas mitológicas de la actualidad. Las leyendas urbanas siempre ocurren en ciudades o pueblos que uno conoce. Para crear sensación de realidad, se cuentan de una manera que haga pensar que eso realmente ocurrió. Pero os preguntaréis, ¿hay alguna leyenda urbana que haya sucedido realmente? Hoy, en Universo Andrómeda, os vamos a contar 8 de ellas, que están documentadas y constatadas, y de las que sabemos que ocurrieron realmente. Comenzamos. Leyenda urbana número 1. El cadáver bajo la cama. Debajo de una cama puede haber muchas cosas, pero ¿qué harías si encontraras un cadáver allí debajo?
Hay muchas historias similares que cuentan que algo así sucedió en sitios como Las Vegas, Atlantic City, New Jersey, Florida, Kansas City o California, pero ¿qué mejor lugar para esconder los muertos que debajo las camas de los hoteles? Una pareja de recién casados acudió a Las Vegas a pasar su luna de miel en un hotel, sin imaginar lo que les esperaba. Al llegar a la habitación detectaron un olor desagradable. El hombre llamó a la recepción explicando la situación y que deseaba hacer un cambio de suite. El gerente se disculpó y le dijo que no podía cambiarse debido a que todas las suites estaban ocupadas, por lo que les ofreció llevarlos a un restaurante mientras enviaban al personal de limpieza para acabar con el mal olor. Nuestra pareja salió a dar un paseo y a visitar los casinos. Mientras tanto, el equipo de limpieza y el gerente buscaron por toda la habitación sin encontrar la fuente del mal olor. Se cambiaron las sábanas, las toallas y las cortinas. Se limpiaron las alfombras utilizando los productos más fuertes. Pero al llegar la pareja al hotel, el olor seguía allí. El esposo estaba muy molesto con la situación, por lo que comenzó a buscar por todos lados qué expedía tan mal olor. Al quitar el colchón, encontró el cadáver de una mujer. Leyenda urbana número 2. Elevadores que decapitan. Cuando utilizamos el ascensor, nos apresuramos a subirnos, pues alguien por ahí nos ha contado que alguna persona sufrió una desgracia en el momento de cerrarse sus puertas. A nadie le gustaría que éstas nos aprisionaran. Pues bien, un gravísimo accidente en un elevador es el que le ocurrió al doctor Hitoshi Nikaidov en el hospital de Houston, Texas. El doctor entraba en uno de los ascensores cuando de repente las puertas se cerraron y su cabeza quedó atrapada entre las hojas metálicas. Una mujer que lo presenció todo intentó ayudar al doctor, presionando varias veces el botón para abrirlas, pero no funcionó. El aparato se elevó súbitamente y Nikaidov murió decapitado. El collar explosivo. En varias cintas de terror hemos visto cómo el asesino puede obligar a sus víctimas a realizar cosas impensables. En la cinta Saw, por ejemplo, el malo le pide a un hombre que se coloque en el cuello un collar repleto de artefactos explosivos. Seguramente el guionista, cuando escribió esta escena, se inspiró en un suceso acontecido en 2003, en Pensilvania, Alabama. Brian Wells era un repartidor de pizzas que aquel 28 de agosto se dirigía supuestamente a entregar un pedido. Después de varias horas desaparecido, Wells se encontraba en un banco armado con una escopeta y con un collar explosivo en su cuello. La policía acudió rápidamente al lugar. Brian aseguraba que alguien le había obligado a cometer el delito y que por favor le ayudaran a desactivar el collar. Los agentes no le creyeron, pero minutos después fueron testigos de cómo el hombre se desintegraba por una explosión. A los pocos días se detuvieron a varias personas que confesaron haber obligado al joven a ser cómplice en el robo, por lo que la sociedad criticó duramente la actuación de sus policías. Leyenda urbana número 4. Enterrado vivo. Una de las situaciones límites que jamás nos gustaría experimentar es el enterrado por error. Lo malo es que nadie puede garantizarlo, pues esto ya ha sucedido en varias ocasiones. A Liang Jingxi le sucedió. El hombre de 40 años era diabético y fue declarado muerto. Un domingo su cuerpo fue enterrado y su esposa, tras la fatídica pérdida, acudió 3 horas después a la tumba de su marido. Sorpresa la que se llevó la mujer cuando de repente escuchó que Liang pedía auxilio. El hombre fue rescatado y los médicos no descartaron un posible caso de catalepsia. Leyenda urbana número 5. La terrorífica decoración de Halloween.
Cuando se trata de Halloween, la gente hace un esfuerzo porque su disfraz sea el mejor y su casa la más escalofriante. Muchos toman esta fecha para realizar bromas, algunas de ellas pesadas, pero que involucren el terror. La leyenda cuenta que los vecinos se percataron de un cuerpo colgado de un árbol. Pensando que se trataba de una broma, decidieron no hacerle caso. Al día siguiente, todos se enteraron de que una mujer se había suicidado, escogiendo este lugar para dar fin a su vida. Esta historia sucedió en Frederica, Delaware, el 26 de octubre de 2005. El cuerpo de una mujer se dejó suspendido de un árbol por varias horas sin que nadie sospechara nada en una avenida de tránsito frecuente. Los vecinos se percataron del cuerpo desde las 7:30 de la mañana, pero pensando que era una broma, no le hicieron caso. Las autoridades llegaron a las 11 para examinar el cuerpo, dándose cuenta de que se trataba de un cuerpo real. La mujer vivía a un cuarto de milla del lugar. Otro caso similar se dio a mediados de octubre de 2009, donde el cadáver de Mostafa Mahmoud Zeyed se encontraba en el balcón con un disparo en el ojo. Los vecinos otra vez pensaron que era un muñeco de Halloween. El cuerpo estuvo 3 días ahí expuesto. Leyenda urbana número 6, la llamada desde el más allá. También suena como a película o historia de terror que alguien reciba una llamada telefónica de alguien fallecido. Esto es lo que le sucedió a la familia de Charles Peck, quien viajaba en un tren de California que se impactó con otro de carga, falleciendo unas 25 personas al instante. La familia de Peck, sabiendo que él viajaba en el tren, no se separó de la televisión y vio el resultado de la catástrofe. De repente, recibieron llamadas desde el celular de Charles aproximadamente 35 minutos después del choque. Nadie supo explicarse cómo es que sucedió, pues Peck era uno de esos 25 fallecidos. Leyenda urbana número 7, la llamada asesina. Clásica escena de película de terror, en donde en medio de una fuerte tormenta alguien recibe una llamada telefónica misteriosa y acto seguido se ve el cuerpo de la víctima. En 1985, la prensa divulgó un acto similar a este. Se trataba de un joven de 17 años de edad, llamado Jason Findlay, quien fue encontrado muerto sobre su cama con el teléfono en la mano. Al principio, se especuló que el adolescente fue asesinado. Sin embargo, la teoría se descartó al no encontrar ningún golpe o herida en su cuerpo. Médicos forenses concluyeron que Findlay falleció a causa de una descarga eléctrica que cayó sobre el cableado telefónico, misma que recorrió toda la línea hasta llegar al auricular, lo que paralizó su corazón. Entre 1984 y 1986 en Estados Unidos, cerca de un centenar de personas murieron también por dicha causa. Leyenda urbana número 8. Las escaleras eléctricas te pueden tragar. Para cualquier niño, le resulta irresistible jugar en las escaleras eléctricas. De inmediato, la reacción de los padres es decirles que dejen de hacerlo, pues por sus agujas o pantalón podrían atorarse, lo que implicaría un accidente mayor que una simple caída. Aunque nos parezca inverosímil, pues seguramente no hemos escuchado ningún percance en estas escaleras, resulta que los mayores tienen razón. Según cbsnews.com, cada año son atendidas cerca de 10.000 personas cuyos pies han sido devorados por estos escalones eléctricos. Está comprobado que tanto los escalones como el barandal pueden llegar a amputar los dedos de las manos y los pies. El personal que se dedica a darles mantenimiento han señalado que los peligros principales son los dientes desgastados de estas escaleras, tornillos que salen de su lugar y agujeros en los cuales cualquiera pudiera atorarse. Así que mucho cuidado cuando las utilicéis.
La Estación Espacial Internacional en realidad es una nave dividida en dos, la parte norteamericana y la parte rusa. Ambas tienen muelles de atraque para naves. Nosotros intentaremos acoplarnos a uno de ellos. Desde muchos kilómetros antes de siquiera avistar la estación, está sintonizado con su transpondedor. El transpondedor es un transmisor que emite una señal que indica la posición y altura de una nave, bien sea una nave espacial o un avión en vuelo. El transpondedor de la estación y los radares instalados en tu nave nos han permitido determinar con exactitud la posición de la estación en su órbita y acercarte a donde está ahora. Hoy en día, la mayor parte de las maniobras de despegue, vuelo orbital, encuentros entre naves y atraques se confían a los ordenadores. De hecho, muchas de estas y otras maniobras serían muy difíciles o imposibles de llevar a cabo sin su ayuda. Bien, ya estamos lo suficientemente cerca de la estación. Ahora debes igualar tu velocidad orbital con la suya antes de maniobrar para atracar. Tus propulsores principales traseros no sirven para efectuar maniobras de atraque porque son demasiado potentes y no permiten maniobras delicadas. Si lo usaras para atracar, podrías colisionar con la estación. Por lo tanto, debes emplear los pequeños propulsores de maniobra. Como ya indiqué en el primer podcast de Universo Andrómeda, los propulsores de maniobra de tu nave se dividen en dos tipos: propulsores de rotación y propulsores de traslación. Los propulsores de rotación te permiten que eleves y bajes el morro, gires hacia la derecha y hacia la izquierda, y rotes sobre tu eje longitudinal para ponerte boca arriba o boca abajo. Por otra parte, los propulsores de traslación te sirven para desplazar la nave hacia adelante y hacia atrás, lateralmente a la derecha y a la izquierda, y hacia arriba y hacia abajo, todo ello sin girar tu posición. Una vez aclarado esto, vamos a ver qué maniobras debemos efectuar para acoplarnos a la estación con éxito. Para poder acoplarte al puerto de atraque de la estación, debes situar el puerto de atraque de tu nave enfrente de él. Hay naves como los transbordadores americanos que tienen el puerto de atraque en el interior de la bodega de carga. Tu nave lo tiene en el morro. Esto te facilitará la tarea. Así que, si ves el puerto de atraque de la estación a tu derecha, usa los propulsores de rotación para rotar tu nave a la derecha de manera que quede centrado visto desde la cabina. Si está a la izquierda, arriba o abajo, usa los propulsores de rotación adecuados. Pero aunque centres el puerto de atraque de la estación, lo más probable es que no quede enfrentado con el tuyo, sino a un lado. Para ello debe usar los propulsores de traslación. Usa el efecto combinado de ambos tipos de propulsores para alinear los puertos hasta que queden totalmente enfrentados. Estas rotaciones y traslaciones te han hecho perder inercia y velocidad. Esto hace que la estación vaya alejándose poco a poco de ti. Por eso, ahora debes propulsarte ligeramente hacia adelante con los propulsores de traslación para que tu velocidad con respecto a ella sea positiva antes de que se aleje demasiado. Pero no aceleres mucho, pues podrías colisionar. Bien. Ya tienes la nave perfectamente orientada y acercándose despacio al puerto de atraque. Pero ahora hay otro problema. Los puertos de atraque son como los puertos USB de los ordenadores. Solo entran en una posición. Por lo tanto, ahora debes rotar la nave sobre su eje longitudinal para orientarla en la posición correcta. Ve girando. Eso es, poco a poco. Ya está. Vaya, ahora estás cabeza abajo. Pero ya sabes que eso en el espacio no tiene ninguna importancia. Mientras te vas acercando al puerto, rectifica tu posición con pequeños impulsos de los propulsores de traslación. Tus instrumentos te indican que la distancia al puerto es de 50 metros y bajando. No los pierdas de vista. Enciende las luces de atraque para poder ver mejor. Ve aminorando la velocidad usando pequeños impulsos de los propulsores frontales. 40 metros. El puerto es relativamente pequeño, por lo que debes mantener tu nave centrada lo más posible en todo momento a partir de ahora.
Sujeta firme los mandos y maniobra con delicadeza, porque tu vida depende de ello. Un impulso de propulsión hacia adelante demasiado fuerte o una desviación fuera de ángulo ahora podrían hacer que colisionases con la estación con consecuencias desastrosas. ...30 metros... aminora la velocidad un poco más. ...20 metros... 10 metros. Se acerca el momento crítico. Notas un sudor frío. No te preocupes, es normal. Aminora más la velocidad. El aumento del atraque debe ser menor de 0,1 metros por segundo, la mitad de la velocidad de una persona andando. Pero debes mantenerla positiva para que no te alejes del puerto. ...5 metros... Aguanta un poco más. Puedes notar los latidos de tu corazón. Ya casi estás. Un metro. 50 centímetros. Acople conseguido. El clank en el momento del acople ha sido el sonido más hermoso que has oído en tu vida. Rápido, para totalmente los motores. Pero no puedes relajarte todavía. Estáis acoplados con lo que se llama acople blando. No puedes abrir todavía la escotilla, pues morirías. Es necesario efectuar lo que se conoce como acople duro, que es asegurar la estanqueidad de la unión, llenar el túnel que comunica ambas escotillas con aire a la presión atmosférica y luego verificar que no haya fugas. Solo cuando la presión en el manómetro del túnel marque 101,3 kilopascales y sea estable, podrás abrir la escotilla. La tripulación de la estación estará esperándote para darte la bienvenida. Espero que les hayas traído algún obsequio. En el próximo podcast de Universo Andrómeda abandonaremos la Estación Espacial Internacional para poner rumbo a la Luna. ¡Os esperamos!